Hola, ¿qué tal queridos emprendedores? Bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy te voy a mostrar cómo configurar tu método de pago para que puedas retirar tus ganancias o tus comisiones de Hotmart. Si ya has visto un par de videos que tengo hablando acerca de cómo configurar tu cuenta de Hotmart como productor o como afiliado, seguramente este video te va a ayudar bastante para que puedas configurar correctamente tu método de pago con el cual puedes retirar tus comisiones o tus ganancias. Muy bien. Pero antes de continuar, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal en el caso de que todavía no te hayas suscrito. De verdad me apoyarías muchísimo con tu suscripción. Te recuerdo que suscribirte es completamente gratis y solamente te cuesta un clic. Y solamente te cuesta un clic. Muy bien, queridos emprendedores, comencemos con este video. Estoy bastante seguro que muchos de ustedes estaban esperando este video para terminar de configurar sus cuentas en Hotmart. Así es de que vamos a la ventana principal de Hotmart, vamos a abrir nuestra sesión. Y bueno, una vez que estamos dentro, lo primero que debo decirte es que tu saldo acumulado lo vas a encontrar en la parte superior derecha, justo donde está tu imagen de perfil. Si haces clic en esta pequeña opción que dice mostrar, aquí vas a ver el acumulado de tus comisiones como afiliado o de tus ganancias como productor o como vendedor. Pero como dato bastante importante, tengo que decirte que el saldo que aparece aquí no puedes retirarlo de inmediato. Cada venta que tú realizas o cada comisión que logras a través de vender como afiliado de un producto se van acumulando aquí en este saldo. Y cada una de esas ventas Hotmart las retiene por 30 días. Primero necesitan estar dentro de tu saldo por 30 días y después Hotmart te permite retirarlos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, Hotmart se protege por el tema de la garantía de 30 días de tu producto y esto aplica tanto para productores o como para afiliados. Así es de que solamente para que lo sepas, tú puedes estar retirando progresivamente tus comisiones de acuerdo a la fecha en la cual las estuviste recibiendo y conforme hayan superado ya los 30 días desde que se realizó la venta del producto que tú estás promocionando, tanto como afiliado o como productor o dueño de un producto. Muy bien, solamente para dejarlo claro. Y ahora lo que nos interesa es saber cómo puedo configurar el método para poder yo recibir ese dinero. Muy bien, pues bueno, vamos a continuar a la parte superior izquierda, desplegamos este menú. Yo honestamente esta cuenta la tengo un poco olvidada, pero vas a ubicar la parte donde dice mi cuenta, que se encuentra enseguida, es la primera opción, en orden de arriba hacia abajo, hacemos un clic en mi cuenta y avanzamos a esta siguiente ventana. Aquí tenemos todas las opciones que obviamente te recomiendo pasar por cada una de estas opciones, de cada una de estas pestañas para que configures todo debidamente. Sobre tus datos públicos, el nombre de tu empresa, tu sitio web, de qué trata tu modelo de negocio, etcétera. Aquí tenemos más datos personales que te recomiendo pasar y completarlos, es importante. Y para motivos de verificación por supuesto. Pero lo que realmente nos importa en este video es llegar a la opción donde dice datos financieros. Muy bien, aquí es donde vamos a configurar el método el cual nosotros vamos a decirle a Hotmart que nos deposite aquí o que nos haga la transferencia de nuestras ganancias a estas cuentas. Muy bien, yo en este momento tengo enlazado Payoneer. Si tú tienes Payoneer, puedes conectarlo de una manera muy simple. Aquí yo lo tengo conectado, no puedo desconectarlo, pero vas a encontrar un botón igualito como se encuentra acá en la parte derecha, un botón igual que dice nueva cuenta, pero a la altura de la opción Payoneer. ¿Cuáles son los datos que te pide Payoneer? Bueno, tenemos aquí HotPay Internacional, que regularmente es lo que más se utiliza. A reserva de que estés dentro de Brasil, te recomendaría utilizar HotPay Brasil, pero si estás fuera de Brasil, en cualquier país, tu mejor opción entonces será utilizar el HotPay Internacional o Payoneer. Pero bueno, cuando haces clic en Payoneer, te voy a mostrar primero Payoneer, haces clic en este botón y te sale una ventana emergente donde te pide todos los datos necesarios para conectar o enlazar tu cuenta de Payoneer. En este caso ya la tengo enlazada, pero sí quiero mostrarte cuál es la información que ellos te piden. Vámonos a Payoneer y voy a abrir mi sesión para mostrarte exactamente dónde vas a encontrar la información que necesitas extraer y colocarla dentro de Hotmart. Muy bien, una vez que abres tu sesión, pues llegas al tablero principal. Si no tienes una cuenta en Hotmart, yo aquí tengo ya un par de retiro de ganancias que he realizado. Si tú no tienes una cuenta en Hotmart, voy a dejarte un enlace para que te abras una cuenta completamente gratis. El enlace te lo voy a pegar justo en la cajita de comentarios bajo este video. Y si tú abres tu cuenta a través de ese enlace que yo te voy a dejar, podrás ganarte $25 completamente gratis.
¿Cómo funciona? Bueno, Payoneer te va a pagar esos $25 una vez que tú acumules $1000 o que hayas recibido $1000 en tu cuenta, que seguramente lo vas a conseguir si tú haces retiro de tus comisiones de Hotmart a través de Payoneer. En cuanto llegues a 1000 o superes $1000 de retiros o de ganancias, mejor dicho, pagos procesados, en ese momento Payoneer te va a depositar $25 completamente gratis. Así es de que te recomiendo utilizar mi enlace, por favor, y sacar provecho de esta ventaja que nos ofrece Payoneer cuando abres una cuenta nueva. Si tú ya tienes una cuenta abierta, ya no aplica. Pero bueno, aquí lo más importante es de dónde vamos a extraer la información que nos pide Hotmart para enlazar nuestra cuenta de Payoneer. Lo que vamos a hacer es irnos a la parte donde dice recibir, aquí en la parte superior izquierda, y se nos despliega un menú donde dice servicio de pagos globales. Hacemos un clic en la opción y avanzamos a la siguiente ventana. Y muy bien, una vez nos encontramos dentro, tenemos varias opciones para retirar. Regularmente siempre va a ser dólar estadounidense. Entonces, bueno, vamos a hacer clic en donde dice ver detalles. Y esta es justo la información que necesitamos llevarnos a Hotmart. Hotmart nos va a pedir el nombre de banco. Si te das cuenta, justo aquí tenemos un pequeño icono donde igual solamente le podemos hacer clic y de esta manera nos aseguramos de no olvidar seleccionar algún carácter y tener la información fidedigna sin ningún error. Es importante porque si cometes un error de olvidar colocar un dígito de tu cuenta, pues Hotmart literalmente no podrá pagarte. Así es de que ten mucho cuidado con eso. Mi recomendación será siempre utiliza el icono de copiar y con eso estás seguro que estás copiando perfectamente bien todos los caracteres. Hotmart te pide dirección del banco, aquí la encuentras, te pide el número de enrutamiento, que por supuesto es este, y también te pide, claro, el número de cuenta, lo más importante, y te pide el nombre del beneficiario. Muy bien, eso es la información que te pide Hotmart y esa información, estos datos los consigues aquí, te acabo de mostrar dónde, pero cuando tú estás haciendo el registro de tu cuenta Payoneer, agregas esa información que te pide en su formulario y vas a necesitar esperar 5 días para que ellos validen esa información y pueda pasar de estatus pendiente a estatus activado. Recuerda, aquí sí necesitas ser un poco paciente, pues no demoran más de 5 días. Regularmente siempre es menos tiempo, menos días, pero ellos se dan un lapso de 5 días para poder validar tu información y poder enlazarlo con tu cuenta de Payoneer. Ahora, si deseas recibir tu dinero directamente a tu cuenta bancaria, pues bueno, haces clic en este botón, en la opción de HotPay Internacional, vienes acá y buscas tu banco, seleccionas el banco en el cual tienes una cuenta. Es importante que tú seas el titular de esta cuenta bancaria. Si no eres el titular, no tiene caso que agregues la cuenta porque simplemente no te van a depositar tus ganancias. Y en el caso de que no veas tu banco en esta lista, pues tienes aquí la otra opción que dice banco en otros países. Pero bueno, en esa opción buscarás en el caso de que no encuentres tu banco en estas opciones. Por ejemplo, yo seleccionaría un banco de México que puede ser BBA Bancomer. ¿Ok? Seleccionas tu banco, te va a pedir la clave interbancaria de 18 dígitos. Enseguida te va a pedir tu nombre. Por supuesto debe ser el titular de la cuenta, debe ser tú mismo. El apellido y un par de documentos para validar como comprobantes. Lo primero es que te va a pedir es una documentación de identificación, un documento de identificación, que básicamente es un ID, una cédula, o en México lo conocemos como INE o IFE. ¿Y qué más opciones tienes para poder agregar si no cuentas con una cédula, con una identificación oficial, un INE? Bueno, si haces clic aquí puedes darte cuenta que tienes opción a cargar una licencia de conducir o un pasaporte. Muy bien, básicamente es subir una foto de tu identificación. Si yo por ejemplo selecciono documento, aquí por supuesto me va a pedir utilizar un fondo uniforme y aproximar la cámara al documento. Que sea la foto totalmente legible, que puedes obtenerla o puedes sacarla con tu celular. Y bueno, aquí claramente nos dice que debe estar perfectamente centrada y no debe estar inclinada ni nada por el estilo, ¿ok? Que sea totalmente legible. Y aquí enseguida nos ofrece la opción para cargar el documento por la parte delantera, la parte frontal, sacas una foto, y por la parte trasera también sacas una foto a tu ID, a tu pasaporte o a tu licencia de conducir. Muy bien, ¿qué otro documento nos piden? Bueno, una comprobación de identidad. Aquí nos van a solicitar una selfie, que básicamente es una foto sin tener lentes, sin utilizar ninguna cachucha, gorro, sombrero, nada. Que tengas una muy buena iluminación, que tu cara tenga una muy buena iluminación, con la frente descubierta, que tu cabello no cubra
no esté cubriendo tu frente o parte de tu cara. Y una vez que tomas la selfie, bueno, cargas el archivo a través de esta opción. ¿Ok? La buscas en tu ordenador y la cargas. El formato de tu imagen debe ser en extensión .jpg o PNG. El máximo de tu archivo no debe pesar más de 5 megabytes. Si por alguna razón tu imagen pesa más de 5 megabytes, yo te recomiendo esta página, tinyjpg.com. Subes la imagen aquí y te reduce la imagen sin perder la calidad hasta un 70-80%. Ok, entonces otro documento adicional. Nos sirve esta opción en el caso de que tú no tengas, por ejemplo, una licencia de conducir, si no tienes tu identificación oficial, la extraviaste o simplemente no la tienes. O también si no tienes pasaporte, bueno, lo que puedes hacer es tomarle una fotografía a tu acta de nacimiento, que sea el original, y esa foto la envías a través de este archivo. Esto es totalmente opcional para que ellos puedan validar tu identidad y puedan comprobar que eres una persona real. Y sobre todo que tú eres el titular de la cuenta quien está haciendo estas debidas configuraciones. Muy bien, una vez que agregas tus datos, simplemente haces clic en este botón para confirmar que tú eres el titular y que estás agregando información legítima, y simplemente le das clic en seguir. Bueno, en este caso no lo voy a hacer porque no he cargado mi información, y de igual manera vas a tener que esperar un periodo de 5 días para que ellos puedan validar toda tu información. Muy bien, una vez que tu información es validada, dentro de este periodo de 5 días hábiles, pasará de estatus pendiente, pasará a estatus activado, y ya puedes utilizar este método de pago para poder retirar tus comisiones. Ok, y ahora, ¿desde dónde vas a hacer el retiro de tus comisiones conforme van cumpliendo ya más de 30 días? Es decir, que pasa del saldo acumulado a saldo ya disponible para retirar. Pues bueno, vamos a ir a la opción que se encuentra en el menú izquierdo donde dice saldo. Hacemos un clic y llegamos a esta opción. Te recuerdo, el saldo total son las comisiones que se han acumulado. Son las que están ahí esperando a cumplir 30 días. Y una vez que pasan los 30 días, gradualmente, conforme hayas hecho las ventas en diferentes días, por supuesto, el saldo comenzará a moverse a el disponible para retirar. En este momento yo tengo un acumulado de esa cantidad que aún no cumple los 30 días para poderlo retirar. Así es de que bueno, una vez que se cumplen más de 30 días, podrás ver tu saldo disponible para retirar, y en este momento te aparece un botón en esta parte derecha, donde está este campo gris, aparece un botón verde que dice solicitar retiro. Haces un clic ahí y te aparece a dónde quieres retirar. ¿Quieres retirar a tu cuenta bancaria de Hotpay Internacional o quieres retirar a tu cuenta de Payoneer? Simplemente seleccionas cualquiera de las dos y haces clic en aceptar y listo. Recibirás tu transferencia de saldo o tus ganancias en un lapso de 24 a 72 horas. Así es de que bueno, queridos emprendedores, es así de sencillo configurar tus métodos de pago para poder hacer el retiro de tus comisiones o de tus ganancias dentro de Hotmart. Si este video te ayudó, por favor no olvides dejar tu pulgar arriba. Considera suscribirte y claro, no puedo retirarme sin antes recordarte activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Doy muchas gracias a todas aquellas personas que se toman el tiempo de dejarme sus comentarios en la cajita debajo del video. Yo siempre leo todos sus comentarios, todas sus sugerencias, y por supuesto te invito a, si tú necesitas algún video puntual o si te gustaría algún otro video sobre Hotmart, bueno, déjamelo en tus comentarios y con muchísimo gusto trabajaré en proporcionarles esa información. Muy bien, queridos emprendedores, pues sin más por el momento les deseo mucho éxito y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.